Tú has tenido la oportunidad, Ricardo, de estar en la Cueva de los Tallos. ¿Está situada en dónde? La Cueva de los Tallos, como bien dice también la introducción de tu programa, se encuentra en el Ecuador, en la selva suroriental de la cordillera del Cóndor, en el Ecuador. Es una zona muy especial habitada por los indios Shuar, mal llamados jíbaros, los antiguos reductores de cabeza. Acudimos allí también invitados, habíamos recibido mensajes vinculados al contacto extraterrestre. Esa experiencia fue un año antes de ir a Egipto, lo que comentaba sobre la Gran Pirámide. En agosto del 2002 penetramos esas selvas, mochila a espaldas, caminando. Por momentos lo podías hacer a caballo, pero buena parte caminando por el lodo. Subes a un cerro que tiene unos 800 metros de altura, y una vez que llegas a la cima de ese cerro, muy próximo al río Coangos y a la aldea Coangos, ves una cueva, pero en realidad es como una chimenea, un hoyo, un pozo. Y es extrañísimo porque lo ves desde arriba y se ve impresionante, son 2 metros de diámetro del hoyo, y no te imaginas lo que hay abajo. Yo he visto muchos túneles así en otros lugares del mundo, pero no he descendido a ellos, ¿no? En este caso sí descendí acompañado a otras personas porque ya sabía que había allí. Uh-huh. El año 69, Juan Morris bajó con el aval de los indios Shuar, y nosotros, un poco a remembranza de lo que él vivió, hicimos lo mismo. Colocamos una polea, arnés, soga. No teníamos el mismo equipo de Neil Armstrong ni de los ingleses, de casi $2 millones en aquel año 76. Teníamos unas humildes mochilas quechua de Decathlon, Uh-huh. pero con lo que teníamos bajamos, pero sí con mucha alma. Y 63 metros aproximadamente de chimenea, ¿De caída? de caída, pie al suelo, te quitas el arnés, puedes ir caminando y vas disminuyendo poco a poco los metros hasta que llegas a un lugar que Morris denomina la Puerta del Shiri. Allí te empiezas a encontrar con las anomalías. La Puerta del Shiri parece ser una construcción artificial, no diastrofismo, no erosión, que está derruida y enterrada. Hay que tener en cuenta que en esta cueva existen estas aves llamadas tallos, cuyos excrementos se acumulan de manera impresionante y también han deformado un poco la orografía por la cual te desenvuelves dentro de estas galerías. De hecho, nosotros tuvimos que dormir sobre este mullido suelo de excrementos, que afortunadamente mayor olor no emitían. Fuimos caminando y nos desplazamos por varios túneles, no vimos ninguna plancha metálica con símbolos, no llegamos a ese lugar, pero una vez te conté, también aquí en tu programa en Espacio en Blanco, que estuvimos 3 días en esa cueva, y lo que sí nos pasó fue increíble, en el sentido de que había un río subterráneo donde la mayoría de las expediciones llega allí y se estanca y no puede avanzar más. Hay 2 exploradoras norteamericanas que fallecieron ahogadas en ese sector del túnel, y de pronto el río bajó. En nuestro caso, en nuestra expedición del año 2002, lo cruzamos un poco temerariamente y vimos una especie de anfiteatro que no pudimos fotografiar. Los otros lugares sí lo fotografiamos, pero este no pudimos porque era tan grande en su espacio que nuestras cámaras estaban condenadas por esos flashes domésticos. Yeah. Salía todo oscuro. Para poder ver este lugar, entre 3 o 4 teníamos que utilizar las linternas halógenas apuntando todas al unísono a la misma dirección. Que era un lugar artificial, no era un lugar... Era un lugar artificial, inmenso, como si fuera un anfiteatro, te decía, y en lo alto recuerdo que habían 2 cascadas que caían enfrentadas desde unos 35 o 40 metros de altura. A mí nadie me va a decir que eso lo hizo la naturaleza. Me pareció un lugar mágico, increíble, y la gran pregunta que me hice en ese momento, y me sigo haciendo, es ¿quién hizo esto? Si estuvo en la superficie y un desastre lo hundió, o si siempre estuvo bajo tierra, ¿qué tipo de ser o de civilización estuvo pues a cientos de metros bajo las selvas del Ecuador y con qué propósito? Ya, siempre esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué en esos lugares tan inaccesibles, tan difíciles, tan duros, se asienta una civilización supuestamente de otro mundo, más avanzada que nosotros? ¿Por qué no buscan lugares más fáciles? Yo no creo que estos túneles, yendo a otro tema... ¿Hay muchos túneles en esa cueva? Sí, llegan hasta el Perú. Llegan hasta el Perú. ¿Sí? De hecho, cuando hubo la guerra entre Perú y el Ecuador, lamentable porque somos países hermanos, el presidente de aquel entonces de Perú, Fujimori, se fue a bañar, entre comillas, a la Cueva de los Tallos,
pero no era la cueva de los Tallos de Morix, que está en el lado ecuatoriano, sino otra cueva de tallos que se encuentra en el lado peruano. La misma cueva, yo la vi el año pasado en Venezuela, le llaman la Cueva de los Guácharos. Descendimos en ella y aunque no vimos estructuras artificiales, sí está llena de anomalías, de apariciones, sonidos, cosas sobrenaturales y avistamientos de ovnis sobre los tepuyes allí en Roraima. Entonces, todo lo que nos tocó vivir fue realmente increíble en esos túneles, tanto en el Ecuador como en otros similares, que habrían sido construidos allí no por civilizaciones extraterrestres, a mi entender. Creo que civilizaciones muy antiguas, perdidas en el tiempo, las utilizaron para quizás sobrevivir al famoso diluvio universal, una última catástrofe. Tendríamos que entender si es que cuando construyeron esos túneles, Ecuador en ese sector era una selva, como hoy por hoy se discute lo que era el Sáhara en el pasado, o el propio Valle de Egipto, lo que habría sido el Valle de Egipto, la actual meseta de Giza. No sabemos si esos lugares eran más asequibles y hoy por hoy están emplazados en montañas, desiertos y selvas y nunca fueron así. Ya. Preguntas. Juan Morix fue bastante controvertido. Hubo mucha gente que le criticó, que decían que, bueno, ¿dónde estaban las pruebas? Y te lo pregunto a ti. ¿Se tiene algún retazo de esa biblioteca metálica, de esas planchas metálicas que se supone se encontraron en la Cueva de los Tallos? Sí y no. ¿Dónde está? Sí y no. Sí, porque muchas de esas tablas estuvieron genuinamente con el padre salesiano Carlo Crespi en la iglesia de María Auxiliadora en Cuenca, terminaron en un banco, a una colección privada, y fueron vendidas a coleccionistas privados que, de acuerdo a mis fuentes, están íntimamente vinculados a la iglesia mormona, porque no hay que olvidarnos que parte de la operación de Neil Armstrong en el año 76 fue financiada por Elder Wells, que era magnate de la Citibank y alto jerarca de la iglesia mormona. ¿Qué tiene que ver todo esto? Yo tengo grandes amigos en la iglesia mormona, no me vayan a malinterpretar, pero relacionaron las tablas de Morix, cuyas fotografías vi en Guayaquil, de manos de su abogado que está en vida, el doctor Peña Mateus, las asociaron a las planchas de Nefi del Ángel Moroni. Del Ángel Moroni, ¿no? Ya. Rápidamente, los unquíes, ¿quiénes son? Veo que has investigado bastante bien. Sí. Fue la experiencia principal que tuvimos en la Cueva de los Tallos. Creo que el propósito real de la expedición de Neil Armstrong no fue buscar las tablas, sino una especie biológica, no humana, unas criaturas pequeñas de 1 metro, 1,20 m de estatura, la cabeza ligeramente más grande, el vientre ligeramente abultado, de una piel muy gruesa como la de un elefante, para que tengas una idea, una tez terracota ligeramente gris, los ojos oscuros, no tienen párpados, no tienen nariz ni boca, sino como unos hoyitos. No hay que asociarlos obviamente a la descripción que se hace en la ufología de los grises, porque no son la misma especie ni se trata de esto. Son criaturas muy antiguas que los indios Shuar conocen con el nombre de Sunquis y Nuncuis. Nosotros los vimos allí físicamente. Y te cuento que el año pasado, cuando fuimos a Roraima, en esa cueva, acompañado de otras personas, entre ellas de una profesora de yoga que trabaja con Roberto Marrero, un importante investigador que debes conocer de Santa Elena de Guairén, el dueño de Mystic Tours, vimos físicamente también a estas criaturas, que serían como las celadoras, los guardianes del mundo subterráneo. Y Morix llegó a las tablas metálicas por esas criaturas. Es decir, que existen esos seres chiquititos. Sí, ¿Tú los has visto? yo los vi, e incluso la tradición andina los recuerda. No te olvides que Huayna Cápac, padre de Atahualpa, se le aparece en sueños una de estas criaturas, hablándole de la Umiña, una roca verde brillante que me recuerda el mito de la piedra Chintamani, que también está asociada al mundo subterráneo y a la esotérica Hermandad Blanca. ¿Y no estás loco? Pues ni yo, ni Nicolás Rueris, ni Juan Morix. 2:49, 1:49. Simplemente vamos a contar experiencias, cada uno de vosotros sacar vuestras conclusiones y si os sirve de algo, perfecto. 1:49 en las Islas Canarias, seguimos. Damos un salto a otro lugar mágico de este planeta muy venerado por los indígenas.